Buenas tardes. Para iniciar hábitos saludables desde tu ser, comparto la frase de un conocedor de temas variados. Podemos perdonar fácilmente a un niño que tiene miedo de la oscuridad. La verdadera tragedia de la vida es cuando los hombres tienen miedo de la luz. La mayor declaración de amor es la que no se hace. El hombre que siente mucho habla poco. La libertad está en ser dueños de la propia vida. Platón. Como un enfoque en el equilibrio y armonización de los estados evolutivos transicionales en la expresión salud del cuerpo y la mente, surge el interés de aportar y compartir para este encuentro como facilitadora terapeuta la gestión sobre el pensamiento, sensación y emociones, su influencia plasmada en el cuerpo físico con los elementos de la naturaleza y la acción en la energía transformadora, identificando las oportunidades cónsonas en el proceso de la percepción y el despertar de conciencia. Tomando de la actividad anterior la frase de Paul Harris: aquellos que tienen el privilegio de saber tienen la obligación de actuar, lo que nos invita a ser un protagonista. Siendo las emociones interpretadas como una acción de movimiento del latín emocio, verbo emovere y su prefijo de desde, refiere a hacer mover como una energía para el procesamiento de los sentimientos cotidianos, en virtud de hacernos cargo, responsables de cómo se manifiestan las emociones, la tristeza, la rabia, la alegría y el miedo. Con una mirada respetuosa y sin juicios adjudicada a la labor humana, con mucha fe y esperanza para el discernimiento. Como profesional de la salud, les puedo aportar un recuerdo de cómo el miedo, por ejemplo, genera un estado de desgaste en el eje neurohormonal, pues activa el sistema nervioso simpático, o corro o me paralizo, y la sucesión de este evento conlleva a fijar un desequilibrio tanto del simpático como del parasimpático en respuestas de esa desarmonía en neurotransmisores. Se implica el estado de caos y baja las defensas. Como dice el maestro Tao, lo que origina el pensamiento, el corazón lo asiente y el cuerpo acata, enfocando el caos hacia el orden en apertura de información milenaria del conocimiento de la historia, se intercala en diversas culturas, costumbres y o formas de vida, encontrando lo natural una de las vías expeditas del autocuidado de la salud físico-mental, dentro del rango de prácticas médicas tradicionales. La superstición llevó al instinto, la suposición a una hipótesis, la recopilación de la información al diagnóstico y tratamiento médico. Al organizar estrategias educativas para la salud del autocuidado desde edad preescolar, inclusive tomamos un acercamiento de la autoconfección, de la calidad de vida planetaria y de una sutil proximidad de las medicinas oriental y occidental. Es así como, a su vez, pioneros occidentales como Galeno, Platón, Reluce, Hipócrates, desde términos sencillos que se han revisado desde la complejidad de compartir lo sabio que es la naturaleza, que tu alimento sea tu medicina y que tu medicina sea tu alimento, de cómo los elementos de la naturaleza son parte de nuestro cuerpo, ejemplo de los elementos de la tabla periódica, lo que nos lleva a conectar con el elemento tierra. Es por esto la invitación a enfocar la acción donde la mente realimenta el cuerpo. El tema de ser agradecido pues conlleva al agrado de ser, es o comienza por el yo para luego verme en el otro, hacerse responsable de cada acto y en este presente hacerlo consciente y así en estado presente agradecer a la Madre Tierra justo hoy siendo la celebración de su día. Se logra tomar otra fuente de energía vital y oxigenar las células con el elemento aire, respirando en términos médicos. Es ventilar a través de las fosas nasales y se realiza un intercambio de entrada y salida del aire, fisiológicamente purificándolo. Visualizas un filtro.
es disponerse a recibirlo, tomarlo, intercambiarlo dentro y exhalar con plena conciencia de ello. Nuestra biología se encarga del resto. Es como recomendación tomar una inspiración contando hasta 3, retenerlo, contar hasta 3, exhalas contando hasta 3 y te detienes nuevamente contando hasta 3 para volver a reiniciar el ciclo, como bien el tiempo que pudieras mantener esa concentración en cualquier lugar y espacio que se te permite. Seguimos con el elemento vital agua, el cual como opción sin límite ante algún tipo de enfermedad de restricción hídrica que se pudiera disponer el consumo por una medida de vaso de agua, el valor del peso corporal entre 9. Resulta esa cantidad de vasos para ser ingerida al gusto, ya sea el clima, fría o temperada. Considerando que somos 70% de agua y pues el valorar, aprovechar este preciado líquido vital en ese aprendizaje de mantener una ecología, el aseo personal como parte también de intercambio de la piel que requiere transpirar naturalmente, exudar neuroquímicos, neuromoral, hacer un equilibrio catalizador de energía, como lo sospecha, sí, la piel como contacto de emociones plasmadas. Es propicio dar y detenerse en el tiempo para tomar un baño. La importancia de la luz solar como factor de energía lumínica, enriquecedora no solo de la activación de la vitamina D, del ciclo circadiano sobre nuestras funciones hormonales y los periodos de descanso y sueño reparador, tema importante como es el insomnio, al cual hay que atender. Emociones que están entonces plasmadas, que se conjugan en el restablecimiento del balance tanto interior como exterior, en perfecta armonía y equilibrio, para encontrarnos con las emociones, cómo me siento, me expreso, cómo lo hago, lo digo, cómo es la comunicación, cómo es en un principio que se introduce este mensaje bioquímico, la respuesta molecularmente plasmada en las células, fluidos, órganos, sistemas del cuerpo físico, por cuanto desde las emociones, en coherencia, acepta la actitud y ya el hecho de reconocer, sincerarse, permitirse, agradecer, como lo mencionamos en un principio, generar un cambio de aceptación para una transformación posteriormente en estado de permitirse amar. Y en ese amarse, sin ser un eslabón perdido, es como estar en un laberinto con muchos caminos y cada quien toma la ruta a seguir para llegar a una vía común, el encontrarse a sí mismo, hacia adentro de su propio ser. Aquí se activa el autoperdón, incluso a veces es muy exigente consigo mismo. Para ello la invitación a desvincularse del acto violento, sí, es utilizar con ese amor propio en balance del ego, que los miedos y o programas de agresión permitan dar un paso compasivo de sí mismo, de la mano con los valores humanos, para ser cada vez una mejor versión de sí mismo, y nuevamente con una mirada de cómo han sucedido las cosas, el transcurrir de experiencias, aprender cada señal, detalle y procesos para evolucionar, venir de ese pasado a un estado presente en cada quien a su ritmo, en el despertar de conciencia y hábitos saludables para el bienestar, motivados, integrándolos con pensamientos multiplicadores, regenerativos del ser humano, renovándote día a día desde que te dispones con aptitud al despertarte cada mañana. Permitir innovar con visualizaciones, oraciones, meditaciones, mantralizaciones, estableciendo acciones que se expandan como ondas vibratorias para esa transformación que realmente queremos. Establecer y permitirse ciertos periodos de descanso físico adecuados en 20 minutos que nos restablece en las funciones incluso cognitivas. Que el alimento nutra y sea de calidad, se articula y se debe de disponer al sentarse, masticar en forma consciente, lento, para digerirlo adecuadamente y asimilar los nutrientes
Para la distribución de los minerales, proteínas y sustento real que el cuerpo y la mente requieren. No por dejar ese tema de alimentación de último, no quiere decir que es de menor importancia. Para ello, la información de nutrirnos siempre es polémico. Vamos cada vez más orientados a prestar más y más atención al cuidado de ello y acompañarlo de hábitos que involucren un adecuado sustento en proporción de iniciar un soporte profesional e individual, adaptándolo en cada familia. También tan sencillo como disponerse a caminar 15 minutos como tiempo promedio e iniciar progresivamente hasta que se aprecie como el mismo cuerpo físico de forma favorable para los fluidos del sistema cardiovascular, preventivo y curativo de enfermedades circulatorias, ¿sí? El bombeo de la sangre de todo el cuerpo. Hay otras actividades físicas que se pueden realizar: yoga, natación, tai chi, modalidades antienvejecimiento que ralentizan el progreso de ella y sobre todo la conexión cerebro-cuerpo que incluye una gimnasia. Esto lo permites a través de redes, en grupos, videos y de acuerdo a tu domicilio. Encuentro de coordinación, ya que solo el simple hecho de la intención de la disposición de colocar una indumentaria, vestirse, ya conlleva al inicio a esos primeros pasos requeridos para ser establecidos luego estos ejercicios físicos de 2 a 3 veces por semana. El uso de ambas manos en recomendación para el cepillado de las manos no diestras, junto con la apertura de los grifos del agua, utilizar las llaves y hacer la conexión de cerebro derecho e izquierdo de esta forma, ejercitándola. Recreación. Conociéndose a sí mismo, la potencialidad que hay en cada uno, permite hacerse amigo de uno para entender lo interesante de conectar luego con amistades, respetar las creencias, sus realidades y sin mirada de juicios, activando en serenidad y paz con la expresión que hay del otro en mí y cómo me miro en el otro compasivamente, socializando, haciéndolo espontáneamente, lo que implica hacer una llamada telefónica, recordar y conectar con aquellos que hemos estado quizás distanciados. De los mismos integrantes de cada familia tiene habilidades, conocimientos, destrezas para intercambiar e interactuar saludablemente. Y una expresión de frecuencia de vibración, que es el concepto de amor. Como amplitud modulada de onda resonante se expande, generando un campo de energía que de eso sí nos podemos contagiar, de alegría, actitudes que sumen, que afecten en positivo y sin obviar las emociones tristeza, rabia y miedo, sin engancharse. Conocer de técnicas liberadoras de cómo manejarlo, puesto que internamente sí la podemos modular y lo externo será visto sin el control de manipularlo, llevándote a un estado de centro vacío para recordar que hay actividades como sonreír, como cuando seas niño, recuperar y así esta forma lo recuerda danzando, bailes, actividades al aire libre que se traspolen a tu hogar, reír, cantar, ver películas sin violencia, pintar, leer, oír música o audiolibros, permitir liberar tensiones. Y bueno, el quinto elemento, les recomiendo ver la película Frozen 2, la invitación a vivir plenamente en conciencia con hábitos regenerativos para el instante presente, en gratitud, un estilo de vida saludable y adaptarlos a las situaciones actuales de reinvención continua en ser la mejor versión de sí mismo. Gracias, gracias, gracias.